Saludamos al señor Germán Rodas, presidente de la Comisión Anticorrupción, Comisión Ciudadana. Señor Rodas, muy buenos días. Se está ya procediendo a configurar el concurso público para elegir el nuevo Contralor General del Estado, y para esto se ha dado ya una convocatoria para postularse para integrar la veeduría ciudadana que observará estos procesos. Quisiéramos saber de qué manera la Comisión Ciudadana Anticorrupción va a seguir, si pretende quizá involucrarse dentro de este proceso tan importante para el país. Gracias a usted, buenos días, un saludo cordial a los televidentes y a los oyentes igual, un abrazo. Efectivamente, cuando ya se comienza a organizar el concurso, todavía en manos del Consejo de Participación Ciudadana, porque nosotros somos de aquellos que creemos que estas veedurías desde el Consejo de Participación Ciudadana son veedurías estatales finalmente, porque el Consejo de Participación Ciudadana lo que ha hecho en el fondo, no por culpa de los miembros del Consejo, sino por la estructura del Estado, es la estatización de la sociedad civil. Pero bueno, más allá de esto, que es un tema de doctrina, estaremos atentos a este proceso y seguramente tomaremos en los próximos días, como siempre, la determinación de hacer contraloría social a estos procesos, de tal manera que ese es un tema que creo que nos corresponde en función de los intereses de la comunidad y sobre todo del rol que cumple la Comisión Nacional Anticorrupción en las actividades de control social. Señor Rodas, muy buenos días. ¿Considera usted que tal y como está concebido este proceso para llevar adelante el concurso que entregará un nuevo contralor al país en un lapso de 6 meses como máximo, según se ha anunciado, está garantizando la transparencia necesaria? Es decir, el país ha atravesado una serie de concursos, de procesos, que además de estos, por las formas en las que se han desarrollado, han generado enorme preocupación y sobre todo desconfianza por parte de los ciudadanos. ¿Cuál es el criterio que tiene usted de este concurso ahora? Bueno, el concurso en ciernes va a ser escudriñado y en buena hora por la conciencia nacional, porque después de los acontecimientos respecto de la Contraloría, lo que se requiere es que quien pueda llegar a cumplir esa función tenga las condiciones éticas y morales suficientes. No hay una reglamentación todavía específica, pero lo ideal es una persona de probidad plena en su vida personal y pública, ojalá distante de los ejes económicos y del poder político, y desde luego diferenciado totalmente de lo que ha sido el ejercicio administrativo de la Contraloría en los últimos años. De tal manera que hay algunas normas que, sin estar escritas, el país los está pidiendo. Los concursos normalmente elaborados por el Consejo de Participación Ciudadana, sobre todo en el tiempo del Correato, fue una reproducción burda de los intereses del poder político, y entonces necesitaban que tal o cual persona esté en esa función, y se hacían los concursos a dedo. Creo que es la etapa de superar esa realidad, y el país y todos vamos a estar atentos para que nos dotemos de una cabeza que en Contraloría tenga la suficiente capacidad de generar una auténtica reingeniería, porque también podemos, como yo suelo decir, elegir al santo pontífice allí de Contralor, mientras se mantengan los mismos núcleos que desde hace 15 años han estado funcionando. Insisto, núcleos, no funcionarios, pero que como el cuento de ser personas de larga data, tienen mandos importantes y son los que de alguna manera han generado dificultades, irregularidades y actos perniciosos con los intereses del país. El juicio a Pablo Celi, señor Rodas, ha sido comentado de diversas maneras. Hay quienes desestiman su importancia, señalan que la censura de Celi resultó intrascendente, que no aporta el juicio o no ha aportado a las investigaciones penales, etcétera.
pero en lo que sí coinciden todos los analistas es que se exhibió en el marco de este juicio en toda su dimensión el alto tráfico de influencias que ha empañado totalmente el accionar de la Contraloría General del Estado. ¿Cuál es su criterio sobre la validez, lo que se puede rescatar de este juicio político? Los juicios políticos son exactamente lo que vivimos, es decir, una censura política a la persona que ha estado encargada de una u otra función, de una u otra cartera, etcétera. Tiene una connotación, yo diría, moral sobre el manejo inadecuado de las cosas. Ahora lo que conviene es que Fiscalía actúe como corresponde con su propia investigación y con aquella información que la propia Asamblea le haga llegar luego del juicio político, porque allí evidentemente hay una información importante, y se dé el paso, insisto, para desmantelar, ojalá, estas estructuras de chantaje que ha habido en la Contraloría. No ahora, insisto, desde hace muchísimo tiempo. Pongo la glosa y luego veo cómo arreglo el tema. Le pongo la glosa en función del interés político de alguien. Aquello que... Y además, en las provincias, las regionales de la Contraloría tienen su propio albedrío, han funcionado de manera suelta, sin una centralización. Y insisto, esto es de larga data. Me parece que entonces ahora Fiscalía debe encontrar el mecanismo adecuado para hacer justicia respecto de temas que han quedado evidentemente en el ambiente público. Pero el juicio político sirvió también para algo. Sirvió para que, no obstante la votación, que fue unánime, sirvió para que podamos identificar que hay un grupo de gentes que no están haciendo control social ni fiscalización. Me refiero a la Asamblea Nacional. Y que se sumaron al juicio político en otra pretensión, en la de deslegitimar la gestión del Contralor censurado para atarse a esa posible definición y por lo tanto invalidar otras acciones que la Contraloría o la Fiscalía han hecho en contra del régimen del correísmo. Estos señores, el grupo de asambleístas del correísmo, no fueron a ese juicio político ni irán a otros juicios políticos porque aman al país, buscan la decencia y la transparencia de las funciones del Estado. Van a los juicios políticos con el único interés de obtener algún resquicio que les permita al gran gestor de todo esto, es decir, al expresidente Correa, tratar de traerlo al país limpio de toda culpa. Ellos buscaban que se diga que el Contralor fue designado ilegalmente, que toda su gestión era anómala y que por lo tanto todas las sanciones que provenían de alguna gestión que se había hecho desde estas esferas era nula. Entonces sí sirvió también para que podamos darnos cuenta cómo se aprovechan de estos temas, de estas circunstancias, gente que ha perdido todo tipo de escrúpulo y que tiene un solo norte, que no es legislar ni fiscalizar, sino salvar de una u otra manera al dueño de esta circunstancia que vive en Bélgica. Ahora, señor Rodas, ¿usted cree que con el cambio del Contralor, únicamente, digamos, con esta cabeza, con esta figura, difícilmente las cosas van a cambiar si es que no se define o se establece una reestructuración completa al interior de la Contraloría, y no solo de la Contraloría, sino de otras instituciones que a la final le permita al país recuperar la institucionalidad? Claro, desde luego, porque mire, ya al margen del Contralor y de la Contraloría, no nos olvidemos que el Correato en un momento determinado le quitó capacidad de gestión a la Contraloría. No podía dar opiniones sobre el tema de los contratos previo a la realización del contrato. Hoy, mediante las reformas que se están planteando a las normas y a las leyes correspondientes de la contratación pública, se está retornando de alguna manera esta posibilidad a la Contraloría, todavía con limitaciones a mi modo de ver, pero ya hay un camino que comienza a marchar. Muchas de esas reformas
que están entrando en vigencia fueron presentadas el 18 de julio del 2018 ante la presidenta Cabezas por la Comisión Nacional Anticorrupción. No han sido tomadas de manera fundamental todas, evidentemente, porque entraron a formar parte de una discusión en un corpus que ya estaba en discusión en la Asamblea en aquel momento. Pero hay cambios importantes que creo que vale la pena señalarlos. De todas maneras, tengo la impresión que lo que usted acaba de señalar es cierto. Si la Contraloría no entra en un proceso de modificación de carácter estructural, de carácter fundamental a su interior, que no es solamente modificar cuadros, cambiar gentes, cuadros de dirección o lo que sea, sino que es darle una orientación moderna, compleja, necesaria, independiente, etcétera. La Contraloría puede terminar siendo y seguir siendo lo que ha sido en muchísimos años, un instrumento político que evidentemente no cumple su rol fundamental conforme las expectativas del país. Todo este proceso muy doloroso para el país, señor Rodas, deja esa conclusión de que la Contraloría no puede seguir siendo manejada a través de los intereses de los propios contratistas del Estado y de malos funcionarios, en muchos casos funcionarios corruptos, enquistados en altas esferas del poder. ¿Cómo lograr esto en esta reorganización que se dará, comenzando con el nombramiento de un nuevo Contralor? Y por otra parte, ¿cuáles son las principales reformas que deben aplicarse a la ley de contratación pública? Voy a comenzar por la última parte. La ley de contratación pública, yo diría más que la ley, las normas que han entrado en vigencia entre el 12 y el 16 de agosto, de acuerdo a lo que estaba previsto, primero porque el 12 de febrero ya quedó modificada el COIB respecto de los temas anticorrupción y había necesidad de reglamentar estas modificaciones, más el decreto ejecutivo que se ha puesto en marcha, dan un contexto que es la modificación a la contratación pública. Y entonces ahora se hace bien, me parece muy importante, algunos temas, como por ejemplo la circunstancia de que debe haber un control más adecuado sobre aquello de declarar estado de emergencia a una determinada ciudad en cuanto a obra pública me refiero, y por ese mecanismo hacer cualquier contrato a cualquier momento, bajo cualquier circunstancia. Así gobernó Correa, mediante este tipo de obras emergentes, y así se llevaron la plata. De todas formas, allí ya se ponen algunos límites, porque tendrá Contraloría que dar su opinión, al menos sobre los requisitos fundamentales, si se cumplen en una obra para los contratistas. De todas formas, hay cosas que todavía están limitadas, porque la Contraloría no podría pronunciarse, por ejemplo, sobre los contratos complementarios. Y en este país, por ejemplo, Odebrecht, vía los contratos complementarios, fue en uno de sus mecanismos de asalto. Eso para decirle que todavía, aún en este manejo de la contratación pública, no obstante los cambios que están provocados en las últimas 2 semanas, hay todavía cosas que deben ser modificadas hacia adelante. Creo que esto por un lado, para hablar de la contratación pública, que es un fenómeno gravísimo. De otro lado, esto de la recurrencia de la contratación pública en general. Y yo voy a poner de ejemplo la venta de insumos. La recurrencia en contratación, es decir, las mismas personas son las que ganan contratos que son bases inversas y reciben convenios de pago. Esa recurrencia es absurda. La ley actual ya comienza a prever que hay que estar atentos a esta realidad. Es decir, comenzamos ya a actuar. Fueron iniciativas que promovimos, insisto, en julio del 2018. Comenzamos ya a actuar de alguna manera. Pero nos faltan 2 o 3 cosas, que es la ley de defensa del denunciante. Al denunciante hay que darle facilidades. Hay que permitirlo, inclusive es una forma de rescatar el dinero que se ha perdido y que se ha asaltado. Con todo esto se puede comenzar a pensar además en la reestructuración de la Contraloría, de su propio rol, de su propia acción y de su propia gestión. Y hay que esta reingeniería, que no es una palabra cualquiera, hacerla una realidad, porque la Contraloría a estas alturas va siendo un instrumento institucional obsoleto
que no está de acuerdo con lo que el momento actual manda en el país y en el mundo. Es decir, ir respondiendo de manera activa y proactiva sobre la propia contratación pública, pero además sobre el control para impedir que venga el negociado, no poder actuar sobre hechos consumados. Este es un proceso muy importante que debe ponerse en marcha, y eso significa tener gente con capacidad, idoneidad y probidad, no solamente en el manejo de la Contraloría, sino en su propia estructura de funcionamiento. Es evidente, señor Rodas, que la institucionalidad del país se encuentra sumamente maltrecha. Hay otros organismos que requieren también de reorganización. El caso de la Defensoría del Pueblo, que está aún pendiente, el escandaloso caso de la Alcaldía de Quito. Y por allí está un organismo que ha podido salvar su prestigio y más bien ha aportado a la institucionalidad del país, que es la Corte Constitucional, pero que también se encuentra en un proceso de reforma. Se tienen que cambiar allí a 3 de los vocales de la Corte Constitucional. ¿Cómo supervigila también la Comisión Ciudadana Anticorrupción la renovación de estas organizaciones y de ese importante cargo de la Alcaldía de Quito? Bueno, hay algunos temas en los que podemos estar, porque yo siempre le insisto a la ciudadanía, nuestra condición de tener un núcleo humano con algunos años de vida, por una parte, sin condiciones económicas de otro lado, porque es una comisión ad honorem, etcétera, etcétera, a veces no nos da el tiempo suficiente. Pero en algunos temas vamos a estar cercanos, evidentemente. Nos pronunciamos sobre el tema de la Defensoría del Pueblo, que ya me parece una aberración. Hay algunas cosas que son aberrantes. Y señalábamos que esto ya debía darse por terminado. Pero yo quiero señalarle entonces que allí vemos a un problema ya de doctrina. No puede ser que la Defensoría del Pueblo, que la Contraloría, que los organismos de control básicamente sean designados por esta estructura que se llama como Consejo de Participación Ciudadana, porque insistimos, es una estructura que ha estatizado a la sociedad civil. Creemos que hay que buscar un mecanismo distinto y que hay que pensar en otras vías en donde realmente la sociedad civil pueda participar. Porque fíjese usted, para ser vedor hay que inscribirse, hay que hacer una serie de cosas. Es decir, el Estado comienza a poner las normas para la veduría, para que estén unos o no estén otros. Si la sociedad tiene derecho a hacer veduría. Por eso la Comisión Nacional Anticorrupción ni se inscribirá ni no se inscribirá, sino que hará lo que le corresponde, es decir, la Contraloría Social que le corresponde. Creo que hay todavía factores de reinstitucionalización que están pendientes y que pueden contribuir al control de la actividad pública y a la exigencia para que el cumplimiento de las normas fundamentales de lo que es la transparencia y la búsqueda de la probidad y la verdad sigan hacia adelante consolidándose. Tenemos todavía dificultades, tenemos que seguir detrás de la huella de lo que ha sido el asalto en el país, y es evidente que hay que dar un empuje fundamental para que las instituciones convocadas a este efecto, como la Asamblea Nacional, cumplan su rol, y lo cumplan también con probidad. Una de las formas, con eso terminaría esta idea, una de las formas de hacer bien las cosas es hacer una lucha anticorrupción de seriedad. Ahora, señor Rodas, respecto de esta lucha contra la corrupción también trae consecuencias. Hace muy pocos días la Comisión Nacional emitió un comunicado diciendo que continuaban los amedrentamientos, las amenazas, quizás en este caso en el que usted se vio involucrado respecto de las denuncias sobre el tema de la adquisición de insumos médicos durante la pandemia. Sí, es decir, este es un tema que se vuelve recurrente para la comisión. Yo he señalado en más de una oportunidad en los medios públicos, lo hemos dicho, y sobre todo en Fiscalía, en Contraloría. Hemos dicho, para contestar su pregunta, hemos dicho existen núcleos de determinados llamados empresarios, malos empresarios que entregan insumos y que son beneficiarios de contratos, beneficiarios de subastas inversas, o que obtienen los pagos mediante
convenios de pago directo, casi a dedo. Es decir, porque hay una tramoya de 10 o 15 personas que a cada uno de ellos tiene 8 o 10 empresas en papeles, ¿no? Y cumplen el ritual de ir a concursos y de ganar siempre la recurrencia de la contratación pública. Justamente lo que ahora se puede comenzar a poner en evidencia, lo que acabamos de señalar, y sobre todo se puede poner un freno. Nuestro comportamiento es claro y frontal, porque no podemos decir hay ladrones, hay asaltantes, no, nosotros ponemos nombres, decimos, y en más de una oportunidad a esta delincuencia organizada le hemos señalado y le hemos demostrado quiénes son. Como la fiscalía o como la justicia no actúan rápido, les dan la oportunidad de que estos señores 2 años después digan, no, a mí no me han tocado la justicia, por lo tanto, el coordinador me ha calumniado. Y entonces nos vienen juicios por calumnia. No obstante que existen las pruebas contundentes y no obstante que nosotros identificamos a las personas, no obstante que les decimos en fiscalía, este grupo está constituido por estos núcleos, son tales empresas, dirige tal persona que vive en tal lugar. Entonces, claro, somos víctimas de este sistema perverso que nos exige que estemos en la defensa. Hemos superado el 17 de mayo de este año la primera etapa, que es el que se declaró que no había ninguna calumnia, sino que había evidentemente un procedimiento que es válido para esta lucha anticorrupción, porque lo hacemos no para atacar a nadie en particular, sino para demostrar cómo está el país. Y el martes anterior de esta semana, el 17, porque fue apelada esa resolución, fuimos otra vez llevados a una sala penal de la Corte Provincial de Pichincha, que deberá emitir el criterio de si es que lo nuestro es una calumnia o no frente a estos acontecimientos. Emitirá su opinión, su veredicto, el próximo martes, el 24 de este mes. Pero estas son las contingencias, no es el primer juicio. Y tenemos que defendernos dejando nuestra actividad, nuestra quehacer, nuestra actividad académica, etcétera. Y tenemos que pedir que los abogados que participen en nuestra defensa, que lo hacen ad honorem, en este caso el doctor Ramiro Román y Víctor Hugo Gila, nos apoyen en estas tareas como lo han venido haciendo de manera permanente otros profesionales del derecho. Pero estas son las contingencias que vivimos nosotros y que por último ya nos hemos acostumbrado, entre comillas, ¿no? Porque eso de acostumbrarse no es fácil. Pero yo digo, por esta circunstancia la ciudadanía no denuncia, por esta realidad, por eso nosotros planteamos este esquema de protección al denunciante, porque muchas veces lo hemos sentido en carne propia, no nos entregan la información, no lo dicen o no actúan, porque tienen temor de que les persigan, les enjuicien o les suspendan en su actividad laboral. Hay mucho que hacer en esta tarea, y es importante que la justicia actúe, por lo tanto, con idoneidad y no se preste en modo alguno para ser un instrumento de aquellos que quieren seguir en la actividad delincuencial a través de este tipo de procedimientos inadecuados. Muchas gracias, señor Rodas, por habernos acompañado. El señor Germán Rodas es el presidente de la Comisión Ciudadana Anticorrupción. En todo caso, se encuentra ya en marcha en el país el concurso de méritos para elegir a los 10 miembros que integrarán la Comisión Ciudadana de Selección, que a su vez desarrollará el proceso de nombramiento de un nuevo Contralor del Estado. La comisión la conforman 5 personas, representantes de la ciudadanía, y otros 5 provendrán de delegaciones de la Presidencia de la República, de la Asamblea Nacional, de las funciones electoral, judicial, de transparencia y control social. Son las 8.